Gestión de soportes con datos de carácter personal. ¿Qué es un soporte? Lo hemos hablado un poquito al principio, pero un soporte es cualquier dispositivo que contenga esos datos de carácter personal. Aquí hacemos referencia a que puede haber soportes físicos, que son cualquier medio que contiene información. Dentro de los físicos tenemos los automatizados, que son, pues eso, pendrives, móviles, discos duros, lo informático, lo tecnológico. El dato, yo lo miro aquí, no veo el dato, veo un teléfono. Entro y está el dato. ¿Vale? Eso es un soporte, vamos a decir, automatizado. Y el no automatizado es ya pues el papel, los libros, los cuadernos, las libretas en los que yo veo la información. Los dos son soportes de información. Los dos tendremos que protegerlos. ¿Vale? Y luego además están los soportes lógicos, que esos son ya los que almacenan datos en la nube, ¿no? Pues yo tengo una cuenta de Gmail con el Google Drive y allí tengo información. La veo a través de mi ordenador, pero no está en mi ordenador. Está en Google Drive. WhatsApp. Lo veo en mi WhatsApp, en mi móvil, pero no está en tu móvil. También hay una copia en tu móvil, pero está en la nube. Esos son otros soportes, los soportes lógicos. ¿Vale? Son accesibles mediante los soportes físicos, pero el dato no está ahí. Si a mí me roban el ordenador, no se llevan el dato, se llevan el ordenador. El dato sigue estando en Google Drive. ¿Vale? Mientras que si yo tengo un disco duro en este ordenador con el dato y me roban el ordenador, me roban el dato porque se han llevado el disco. Para que veamos un poco la diferencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué recomendaciones se da con los soportes, ¿no? Bueno, pues es importante llevar un inventario, tener un registro de soportes. ¿Qué significa esto? Que tú sepas, no digo vale, exhaustivamente, ¿no? Sería lo ideal, pero al menos que sepas los datos de carácter personal que manejas en tu organización, dónde están. A eso nos referimos cuando decimos tener un registro y un inventario. Pues yo tengo un inventario de los datos de carácter personal en una base de datos o en el programa tal que me lleva la empresa Pascual. O en estas carpetas tengo el histórico de los datos de... Eso es tener inventariado, a eso nos referimos. No el de, ¿dónde está esto? Jo, no sé, y empiezas a buscar por todos los sitios. Disponer de un inventario. Los soportes, además, a ser posible, sobre todo los automatizados, pues se suele recomendar que puedan estar cifrados, sobre todo si contienen datos sensibles. Puede ser recomendable. Por cifrado ya, ahí entramos en hay técnicas de cifrado robustísimas y otras muy simples. Por ejemplo, algo tan sencillo como que si yo tengo datos en este ordenador, puedo tener el propio ordenador cifrado, pero al menos que esté cifrado, que haya que entrar con una contraseña al dato, que no arranque y me aparezca. Por ejemplo, ¿eso es una medida de cifrado la contraseña? Como tal no, pero al menos has puesto una barrera. ¿Vale? Luego también, y esto es algo que cada vez es más difícil, pero lo conveniente o lo razonable es que se utilicen los soportes de la compañía. Es decir, que si a mí me han dado este ordenador para trabajar, mis temas de trabajo, los datos del trabajo, los tenga en este ordenador. Y no en mi móvil personal o en el ordenador de casa, porque el otro día hice un trabajo y me lo guardé en casa y a veces lo hacemos, porque el día a día nos lleva a eso, pero como norma general deberíamos usar los soportes oficiales de la compañía. Y cuando alguien sea propietario de un soporte, de un ordenador, de un disco, el responsable, esas medidas organizativas que hemos visto antes, debería saber, pues tal persona tiene este ordenador o este pendrive se ha entregado a tal persona. Si esa persona se va de la organización, devuelve el ordenador, devuelve el pendrive. Por ejemplo, os estoy hablando de buenas prácticas, de cosas que sería recomendable hacer para controlar las cosas. Claro, tú puedes controlar que devuelva, no puedes controlar que se haya hecho una copia en su casa, ¿no? Bueno, ahí habrá incumplido el acuerdo de confidencialidad o de deber de secreto, pero bueno. Y luego, sí suele ser una buena práctica seguir esta pauta, ¿no? Ponerte en el peor de los escenarios posibles a la hora de decidir qué hago, qué medidas de seguridad implanto en un soporte, ¿no? Ponerte en la peor situación posible. ¿Qué pasaría si este pendrive lo perdiera? O lo tuviera tal persona o tal organización, o llegar a manos de ponerse en esa situación para realmente poder valorar el impacto que tendría. Puede ser un impacto que, pues mira, no pasaría nada más allá de bueno, pues ya está, me hago otro pendrive y listo, o puede ser ostras, es que he puesto en riesgo
incluso la propia asociación, la continuidad de la propia asociación, porque es algo tan grave o tan gordo que, pues en función de lo que sea, yo ahí te diría, pues si realmente perder este pendrive supone poner en riesgo tu asociación, cífralo. Cífralo para que cuando llegue a manos de un tercero no vea la información. Cifrar pendrives es muy sencillo. Hay herramientas gratuitas que permiten cifrado, o sea, ya no es una cuestión de técnica ni económica. Vale. En cuanto a los soportes no automatizados, pues lo mismo, también deberíamos tenerlos inventariados. Esto es más habitual, porque como se suelen guardar en carpetas, pues aunque sea, marcamos en cada carpeta pues, el año, ¿no? O algo, por lo menos, que nos diga, que nos dé una referencia de qué hay en esa carpeta, ¿no? Y luego, pues a la hora de eliminarlos, como pone ahí, pues bueno, pues trituradoras de papel, sobre todo para los datos sensibles puede ser interesante. Está muy bien reciclar el papel, es genial, pero claro, reciclar un informe médico así tal cual en el contenedor de papel no es una buena práctica. Lo trituramos, lo rompemos y luego reciclamos, ¿vale? Por ejemplo. Y siempre eso, cuando los datos ya hayan dejado de ser útiles. Yo esto os lo recomiendo como recomendación general. Si vosotros llegáis a la conclusión de que en vuestra organización no necesitáis un dato, eliminarlo. Si llegáis a esa conclusión, ¿eh? Para eso pensarlo bien, porque una vez que lo eliminéis probablemente no tenga vuelta atrás. Eliminarlo. Es la mejor manera de evitaros problemas. Y sobre todo si es un dato sensible. En cuanto al traslado de los soportes, bueno, pues lo que os recomendamos es que se haga de una manera en que no permita a agentes externos conocer el contenido de los mismos. Por ejemplo, a mí si ahora me robáis este ordenador y lo intentáis arrancar en vuestra casa, aunque encontrarais mi contraseña, que explotar una contraseña no es tan difícil, la información del disco no está cifrada, no vais a ver nada. ¿Vale? Lo mismo se puede hacer con un pendrive o con un móvil. Pues, por ejemplo, pendrives con datos sensibles que requieren especial protección, cifrado para garantizar que no se acceda a su contenido. Las hojas de inscripción a un taller, a un evento, a un acto que organicéis, pues transportarlas en sobres pues, cerrados y no transparentes, para que desde fuera no se vea lo que hay dentro, y que siempre vayan custodiados, pues que los puedas llevar en un maletín, bueno, pues ese tipo de medidas son las que se recomiendan, tampoco puedes hacer mucho más. ¿Vale? Pero este es un punto importante porque la gestión de los soportes, una buena gestión de esos soportes facilita mucho que los datos sean íntegros y se mantenga la confidencialidad, ¿no?